Dios los bendiga, buenas noches. Bienvenidos a esta su casa para tener una nueva oportunidad juntos de considerar el mensaje de la palabra de Dios. En esta noche tengo listo un mensaje que está basado en el Evangelio según San Lucas capítulo 5 versículos 17 al 26 y he titulado a ese mensaje Potestad para perdonar pecados. La potestad se define como poder o autoridad que alguien tiene sobre una persona, sobre una cosa o sobre una. Por ejemplo, en el mundo de los militares pudiéramos hablar de un capitán primero. Un capitán primero tiene potestad o autoridad para dar órdenes. Voy a mencionar algunos de los peldaños que hay debajo de él de manera sucesiva, para que usted pueda mirar sobre cuántos tiene autoridad como para dar órdenes un capitán primero. Él tiene potestad para ordenar a un capitán segundo, a un teniente, a un subteniente, a un sargento primero, un sargento segundo, un cabo y un soldado. Vea cuántas personas están bajo su potestad, su autoridad, y a todos ellos puede darle órdenes. En la esfera familiar, un padre de familia tiene la potestad o la autoridad para dirigir, para corregir y para instruir o incluso disciplinar a sus hijos. Así como en un país un presidente tiene la potestad o la autoridad para gobernar a todos los ciudadanos que componen aquella nación. Le digo esto para que podamos mirar la verdad central de este pasaje que vamos a considerar o que nos ocupa en esta noche. Les recuerdo Lucas capítulo 5 versículos 17 al 26. La verdad central de este pasaje es que Jesucristo tiene potestad, poder o autoridad para perdonar pecados. De esta verdad central se desprenden por lo menos otras tres verdades secundarias, que son las que yo quiero exponerle a usted en esta noche. La primera verdad de estas es que Jesús aplicó su potestad para perdonar pecados. Estamos hablando de una potestad para perdonar que es aplicada por el Señor Jesucristo. El pasaje comienza diciendo que el Señor se encuentra en una casa enseñándole a mucha gente que se ha reunido. Entre aquellas personas había maestros de la ley, llamados también escribas y fariseos. Ellos estaban ahí no por devoción, ciertamente, estaban ahí porque estaban siguiéndole los pasos al Señor Jesucristo, lo estaban espiando porque querían sorprenderlo en alguna palabra o en algún hecho para hacerle daño. Así que estaban ahí en primera fila escuchando al Señor Jesús y él de buena gana los tenía frente a él, los recibía sin problema. Entonces Cristo estaba enseñando cuando en un momento dado llegaron de pronto 4 hombres que venían a su vez jalando a cuestas a otro varón que estaba paralítico. Lo traían postrado en una camilla porque no podía caminar, era paralítico. Ellos iban con la intención de buscar y encontrar a Jesús para solicitarle que sanara a este hombre que no podía caminar. Iban con mucha fe, según lo testifica los hechos ahí en ese pasaje de las Sagradas Escrituras. Pero cuando ellos llegan, me dice la Biblia, no pueden entrar a la casa porque aquella habitación está abarrotada a causa de la multitud que está ahí apiñada escuchando al Señor Jesucristo. Estos hombres, aunque miran que no pueden entrar porque los accesos están obstruidos, no se dan por vencidos, tienen fe, ellos saben que algo extraordinario va a pasar, de tal manera que son muy temerarios y empiezan a trepar al techo de aquella casa. De hecho, trepan al techo, suben allá con todo y su compañero que no podía caminar y empiezan a hacer un hoyo en aquel techo, empiezan a levantar las tejas. Dicen los pasajes paralelos, los otros textos de los demás evangelios que hablan de lo mismo, de esta misma historia. Empiezan a levantar las tejas hasta que hacen un buen hoyo y por ahí hacen descender a su amigo de tal manera que él queda precisamente enfrente del Señor Jesucristo. La Biblia dice que cuando el Señor mira la fe de ellos, ese es el testimonio que da Lucas,
Cuando Él mira la fe de ellos, o sea, de los 5 hombres, los 4 que llevaban al paralítico y del mismo paralítico. ¿Qué hace Jesús cuando mira la fe de ellos? Le dice al hombre que ha descendido del techo frente a Él: y hijo u hombre, tus pecados te son perdonados. Eso es lo que ocurre de inmediato cuando el Señor Jesucristo aprecia que aquellos hombres tienen fe. Es ahí entonces precisamente que el Señor Jesús aplica su potestad para perdonar pecados. Lo estamos viendo de una manera muy clara. Es digno de notar que aquellos hombres estaban esperando una sanidad. Quiero que vea que ellos no reciben de inmediato lo que están pretendiendo. Van buscando que el Señor levante milagrosamente a aquel que tenía tiempo que no podía caminar, pero tal vez para sorpresa de ellos, a lo menos en cierta medida, cuando el Señor Jesús les responde, no es con un queda sano de tu azote o empieza a caminar, sino que la respuesta es: tus pecados te son perdonados. Una respuesta que nos debe hacer meditar también a nosotros y nos debe enseñar que para el Señor Jesucristo es más importante sanar los males del alma que los males del cuerpo. A saber, cuando hablamos de los males del alma, aquí específicamente quiero decir el pecado como un mal, como una enfermedad del alma. Para el Señor Jesús es más importante eso que sanar la enfermedad. Por eso cuando Él miró fe en aquellos y seguramente arrepentimiento en el corazón de aquel hombre, lo primero que les dijo fue eso: tus pecados te son perdonados. Esto quiere decir que si usted está enfermo, está muy bien que procure curar su cuerpo. Está bien que eche mano de los medios que Dios le disponga para buscar su salud física. Pero usted no debe descuidar la curación de su alma. Y este pasaje de la Escritura nos dice que esa curación del alma viene única y exclusivamente a través del perdón de los pecados. No descuide esa área tan importante de su vida. Y lo cierto es que el pecado, si no se cura, como consecuencia trae muerte. Muerte espiritual, que quiere decir separación de Dios, es decir, pérdida de la comunión con Dios. Pero también muerte eterna, que significa condenación. Es una consecuencia grave. Por eso el pecado debe ser curado y usted no debe descuidar ese aspecto de su vida tan importante. Todos los seres humanos, sin faltar uno solo, necesitan perdón, porque todos los seres humanos somos pecadores. Romanos 3:23, ahí en ese pasaje San Pablo dijo: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Lo que subrayamos ahí es: todos pecaron. Cada ser humano es pecador, cada ser humano necesita ser curado de su alma, de este mal que afecta espiritualmente y que afecta eternamente. Ahora, si usted es cristiano, yo quiero decirle que usted no tiene por qué estar sumido en la culpa por causa de un pecado, porque eso a veces sucede. Los cristianos pueden pecar, pueden fallar, sí pueden. Los verdaderos cristianos no practican el pecado, no viven habituados a él, pero sí son susceptibles a fallar, a pecar, incluso a cometer infracciones de cuidado graves. Y a algunas personas que son cristianas les pasa que cometen este tipo de infracciones y están sumidos en sentimientos de culpa. Si usted es cristiano, no tiene por qué estar hundido ahí, no tiene por qué estar mortificado o perturbado por esa causa. Pida perdón. La Biblia nos dice, hablándonos precisamente a los cristianos, que para nosotros hay limpieza. Si hay limpieza para el que no es cristiano, si da los pasos debidos, que en un momento los voy a mencionar enfáticamente, con más razón aquellos que ya hemos tenido la salvación en Cristo Jesús. Hay diversos pasajes que nos hablan de esta verdad, pero le menciono un par de versículos en 1 de Juan capítulo 1, versículos 7 y 9. El versículo 7 dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿De cuántos pecados? De todos. Y el versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por favor, no pase por alto que estas palabras el apóstol San Juan las dirige a gente cristiana. Porque la gente cristiana también puede pecar. La gente cristiana también puede tener problemas con la culpa. Y la gente cristiana también puede ser perdonada.
corra con Cristo, pida perdón y usted va a ser limpiado. Claro que sí, porque Él lo salvó para mantenerlo limpio. Bendito sea su nombre. Entonces, Jesús aplicó su potestad para perdonar pecados en aquella ocasión, pero también Jesús defendió su potestad para perdonar pecados. Y esta sería la segunda verdad secundaria que vamos a mirar. Jesús defendió su potestad para perdonar pecados. La Biblia me dice en ese pasaje que cuando los escribas y los fariseos que estaban en esa casa escucharon la absolución que Jesús le dio a aquel hombre con las palabras, tus pecados te son perdonados, de inmediato empezaron a cavilar. Cavilar significa reflexionar en el fuero interno, significa pensar. Eso quiere decir, téngalo en cuenta, que no dialogaron entre sí, sino que cada uno de ellos pensaron. Parece ser que todos los que estaban ahí pensaron lo mismo en su fuero interno. ¿Quién es este que habla blasfemias? Refiriéndose a Jesús, pensaron ellos. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y entonces Jesús, revelándoles que sabía lo que estaban pensando, les dijo, ¿por qué cavilan así en sus corazones? O sea, ¿por qué piensan eso? ¿Por qué reflexionan de esa manera? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Esa pregunta hay que explicarla y en la tercera fase de este mensaje lo voy a explicar. Pero vean lo que Jesús les pregunta. ¿Qué es más fácil decir? Pues para que vean, les dijo, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. En un momento le estaré contando lo que sucedió. Pero aquí lo que quiero señalarle es precisamente la defensa que Jesús hace de su potestad, de su autoridad, de su poder para perdonar pecados. Se está sosteniendo que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. Es lo que la palabra de Dios nos testifica de una manera muy clara en este pasaje de las Sagradas Escrituras. El Señor está demostrando que Él no es un simple blasfemo, como creían los fariseos, porque cuando ellos dijeron, ¿quién es este blasfemo? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Bueno, lo cierto es que los fariseos tenían razón cuando ellos argumentaban que el único que puede perdonar pecados es Dios. Quiero subrayar que eso es verdad. La Biblia dice, enseña que el único que puede salvar y por ende el único que puede absolver a los hombres de pecado es Dios. Por eso ellos consideraban que Jesús era un simple blasfemo. Ellos estaban acertados en la idea de que solo Dios perdona pecados, pero estaban equivocados al considerar que Jesús era un simple hombre blasfemo. De hecho, en ese tiempo había tres clases de blasfemias. Una, la menos delicada, la segunda que era más fuerte y la tercera que era la peor. La primera blasfemia consistía en hablar mal de la ley de Dios o maldecirla. La segunda clase de blasfemia, un poquito más grave, era hablar mal en contra de Dios. Pero la peor blasfemia era pretender usurpar el lugar que le correspondía a Dios. Así que los fariseos pensaban que Jesús era un hombre que estaba cometiendo la blasfemia más terrible, que estaba poniéndose en el lugar que le correspondía a Dios y que era un usurpador. Así que era el peor de los blasfemos. Pero hermanos amados, queridos oyentes, el Señor Jesucristo es Dios hecho carne. Y esa es la razón por la que Él sostiene lo que sostiene, por la que Él afirma, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. El Señor Jesús es Dios hecho carne. Él lo demostró en primer término ahí a través de su omnisciencia, cuando Él supo lo que estaban pensando aquellos hombres. Omnisciencia es un atributo divino que consiste en saber todas las cosas. Para Dios nada hay oculto. Él es omnisciente y Jesús demostró ser omnisciente. Supo lo que estaban pensando. ¿Por qué cavilan así en su corazón? Les dijo. Recuerde que ellos no estaban dialogando entre sí, solo pensando, y Jesús supo lo que había en su corazón. Es omnisciencia. Pero luego también se ratificó esa deidad de Cristo, ese carácter divino de Jesús, cuando ejecutó el milagro que ejecutó en esa ocasión, del cual vamos a hablar en un momento. Así que Jesús es Dios hecho carne.
Por eso les dijo a aquellos hombres, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. El hecho de que Jesús tenga divinidad lo reitera la palabra de Dios en diversos pasajes. Por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1, dijo el escritor: en el principio era el verbo, refiriéndose a Jesús. Jesús es el verbo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, dijo San Juan. Luego Pablo, en la carta de Tito, capítulo 2, versículo 13, dijo que estamos esperando la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Juan nuevamente en su primera carta, capítulo 5, versículo 20, dice: estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Solamente una prueba de unos cuantos pasajes que ratifican la deidad del Señor Jesucristo. De hecho, el testimonio bíblico a favor de la deidad de Jesús es abrumador. Yo le quiero decir a todos los creyentes, la doctrina de la deidad de Cristo, aunada con la doctrina de su potestad para perdonar pecados, debe ser defendida. Estamos en un tiempo en que la deidad de Cristo está siendo atacada en muchos círculos. Los cristianos debemos ser defensores de esa doctrina, de la deidad de Cristo y de la doctrina de su potestad para perdonar pecados. Así como Cristo defendió su deidad y como defendió su poder para perdonar, nosotros los cristianos debemos trabajar en eso también. Hermanos, tenemos el deber de estudiar la palabra de Dios. Si hablamos de esto específicamente, tenemos el deber de estudiar el argumento bíblico a favor de la deidad de Cristo y por ende el argumento bíblico a favor de su poder para perdonar, de su autoridad para perdonar pecados, para presentar defensa de las verdades escriturales. Eso es una ocupación en la que nosotros debemos involucrarnos cada vez que sea necesario. Entonces Jesús de Nazaret defendió su potestad para perdonar pecados, pero también demostró esa potestad para perdonar. Y esto sería la tercera y la última verdad derivada de este pasaje y de esta verdad central que tiene que ver con la potestad de Jesús para perdonar pecados. ¿Cuál es esa verdad? Que Jesús demostró, no solamente aplicó, no solamente defendió, sino que demuestra que Él tiene autoridad para limpiar los pecados de las personas. Si recuerdan, hubo una pregunta que Jesús le hizo a los escribas y a los fariseos que estaban ahí presentes. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Como que si uno no comprende el pasaje, dice el lector, ¿y esto qué? ¿Por qué el Señor de pronto les pregunta esto? De hecho, la respuesta a esa pregunta es que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, que decir, levántate y anda. ¿Por qué? Porque decir, tus pecados te son perdonados, no, cuando se dice eso, no hay manera de que la persona que lo dice pueda demostrarle a los demás que lo que dice es verdadero. Es decir, los demás no pueden corroborar si de veras el perdón se va a llevar a cabo en aquella persona o no. Así que es muy fácil decir, tus pecados te son perdonados. Cualquiera puede decirlo, ya que los que están alrededor no pueden constatar si de verdad le quedaron perdonados o no sus pecados. Pero decir, levántate y anda, es más difícil, porque una vez que se da esa orden, sí se puede constatar si el que la da tiene la autoridad para darla o no. ¿Cómo se constata? Pues muy fácil. Si el individuo se levanta y empieza a caminar, entonces el que dio la orden tenía el poder, tenía la autoridad, y si no se levanta, no. Es muy significativo esto. Lo que Jesús les está diciendo es más difícil decirle a este hombre, levántate y anda, que decir, tus pecados te son perdonados. Pues para que sepan, es decir, para demostrarles que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, se dirigió al paralítico y le dijo, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Había que esperar si el poder y la autoridad de Jesús se manifestaban o no.
Para sorpresa de los fariseos y de los escribas, porque no lo esperaban, aquel hombre se levantó al instante, levantó su cama y se fue a su casa glorificando a Dios. De esa manera, el Señor Jesús estaba demostrando de manera tangible, de manera objetiva, de manera contundente, que Él tenía el poder para perdonar pecados. ¿Por qué? Los religiosos del tiempo de Cristo creían que cuando las personas tenían una discapacidad como la de este paralítico, era porque Dios los había maldecido. Ya lo dije esto en un mensaje anterior. Ellos creían que esa discapacidad era una maldición de Dios, un juicio de Dios a causa de su pecado. Quiere decir que si Jesús tenía poder para sanarlo, eso quiere decir que primero debió haber quitado su pecado. ¿Ve? Eso era lo que pretendía Jesús, demostrarles con la sanidad de aquel hombre que Él tenía el poder de quitarle el pecado y luego quitarle ese estigma, esa marca, esa maldición, ese juicio que ellos pensaban que tenía. Y Jesús lo demostró de manera contundente. Bendito sea su nombre para siempre. Espero que hayamos entendido o que me haya yo explicado. En resumidas cuentas, lo que Jesús les estaba diciendo: si ustedes no me creen que este hombre o que yo tengo poder para perdonar pecados y que él ciertamente ha sido perdonado, observen esto. Y es cuando sana al hombre para demostrar su potestad, su poder. Grandioso. El Señor Jesús demostró su poder para perdonar pecados. El Señor lo ha demostrado no solamente en aquella ocasión, sino ha demostrado su autoridad para limpiar, para perdonar a través de toda la historia. Yo le testifico que Jesús me ha perdonado. Y muchos de los que me están oyendo, que son cristianos, saben que Jesús los ha perdonado. Han experimentado su perdón y las consecuencias de su perdón. Jesús lo ha demostrado a través de la historia. Así que nosotros los creyentes tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad es predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados, porque son cosas que van juntas. Mismo Jesucristo en Mateo capítulo 24, versículo 47, dio la orden de que en su nombre se debería predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Así que los que hemos recibido ese perdón del Señor Jesús tenemos esa responsabilidad, predicarle al mundo, a todos los que podamos, a los que tengamos al alcance, arrepentimiento y perdón de pecados, y predicarles quién es el que tiene la potestad para dar ese perdón. De paso le quiero decir, si usted es creyente y usted evangeliza a las personas, algo debe quedar entendido. Cuando usted evangeliza, si usted no habla del arrepentimiento, de la necesidad del arrepentimiento y del perdón de pecados, debo decirle que en realidad usted no está evangelizando. Eso es muy importante orientarlo. ¿Qué está haciendo usted? Está hablando de Dios y eso está bien. Está diciendo cosas bonitas de la Biblia y eso está bien. Pero si usted no habla de la necesidad del arrepentimiento y la necesidad del perdón, usted no está evangelizando. Para evangelizar, para predicar el evangelio, es menester decirle a las personas que hay necesidad de que se arrepientan, que hay perdón de pecados, y decirles quién es el que tiene la autoridad para perdonar sus pecados, a quién deben ellos acudir. Queridos hermanos, prediquemos el evangelio, anunciemos el evangelio de Jesucristo, incluyendo estas verdades, porque son propias del evangelio. Esta noche hemos tenido una buena oportunidad de gozar, de disfrutar de la palabra de Dios y de considerar por lo menos 3 verdades que están muy relacionadas con la potestad que Cristo tiene para perdonar pecados. La primera verdad ha sido que Jesús aplicó y aplica su autoridad para perdonar pecados. La segunda verdad es que Jesús defendió su autoridad o potestad para perdonar pecados y nosotros también debemos defender esa verdad. Y tercero, fue la verdad de que Jesús demostró su poder para perdonar pecados. Gracias a Dios por aquellos que hemos recibido el perdón. A efectos de esto quiero decirle, sea usted cristiano o no lo sea, si ha cometido pecado o si hay pecado en su vida, no importa qué tan grave sea,
venga hoy y busque su perdón. Hoy usted puede recibir perdón. Alguien dirá, no importa qué tan grave sea el pecado, aunque se trate de asesinato, aunque se trate de secuestro, aunque se trate de tortura o de algún otro hecho abominable y aborrecible por las personas, yo le digo, a la luz de la Escritura, no importa qué tan grave sea el pecado, no importa de qué se trate, si el individuo está sinceramente arrepentido, si cree y si acude a aquel que de verdad puede perdonar sus pecados, aquel que de verdad tiene la autoridad para perdonarlo, entonces será perdonado. Yo quisiera que esta noche juntos oráramos por todos los que necesitan perdón. Quiero decirle que son muchísimos en el mundo. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra, por tu verdad. Qué maravilloso entender, saber que Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene potestad, poder, autoridad en la tierra para perdonar pecados. Tan importante porque eso depende de la salvación de los seres humanos. Señor, te ruego por todos los que me oyen y también los que no me van a oír, pero que necesitan perdón de pecados. Por favor, convence de pecado, de justicia y de juicio al mundo. Convence de pecado. Salva. Ven a engendrar fe en aquel que lo necesita, que ha reconocido tal vez ya su pecado, pero que no puede salir de aquello porque no puede creer que tú perdonas. Engendra fe en las almas. Y te ruego también que produzcas arrepentimiento en los corazones. Porque si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Y si no hay perdón, trágicamente, no hay salvación. Te ruego por perdón para el género humano, para todos los que oyen y que lo necesitan. Oro por su salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Son ustedes muy pacientes y muy amables. Muchas gracias. Tengan muy buenas noches. Dios los bendiga.